Queridos y estimados, ya es jueves 10 de diciembre de 2020, seguimos trabajando obras de teatro, toca el turno de revisar el subtema voces narrativas. Recuerda que las notas deben aparecer escritas en tu cuaderno de la materia, que dice así: en los textos narrativos como los cuentos, las leyendas y las fábulas, existe una función que se conoce como voz narrativa, la cual corresponde a las intervenciones del narrador del relato. Hay varios tipos de voces narrativas, las más comunes son las siguientes: narrador en primera persona y en tercera persona. En el primero es frecuente en los relatos en los que el narrador es el protagonista o un personaje testigo y en los textos autobiográficos, mientras que el narrador en tercera persona es el más común en los cuentos clásicos. Se trata de una voz que no interviene en el relato, lo sabe todo y cuenta lo que le sucede a los demás. Los textos dramáticos están compuestos por diálogos y acciones. No necesitan de un narrador que cuente los acontecimientos. Sin embargo, las voces de los personajes pueden narrar hechos del pasado o del futuro que no fueron o que no serán representados. Es decir, ejercicio 1. Lee el siguiente fragmento de un cuento y responde por favor. Es decir, aquí en esos 3 párrafos está todo lo que necesitamos para responder las preguntas. Sé amable, realiza la lectura de este texto por favor, para que cuando lo hagas estés en posición de contestar. ¿Quiénes son los personajes de este fragmento? ¿Qué hacía tan especial al personaje masculino? ¿Por qué Elisa se casó con él? ¿Quién relata los acontecimientos? ¿Cuál personaje interviene de manera directa? ¿Qué tipo de narrador se utiliza en el fragmento del cuento? ¿Qué conoce este tipo de narrador? Según su estructura, ¿qué tipo de texto es el anterior? Tienes hasta 15 minutos para resolver el ejercicio número 1. Ejercicio 2. Escribe los nombres de los personajes que hablan en este fragmento, es decir, en el que acabamos de leer. Entra Barba Azul al gabinete y se sorprende al ver a Elisa buscando algo en un cajón. Aquí hay un diálogo. ¿Quiénes participan en este diálogo? Escríbelo en cada una de las líneas. Para el ejercicio 2 tenemos 10 minutos por favor. Ejercicio 3. Compara el texto narrativo de la página anterior, que en realidad es el ejercicio del día de ayer, con el texto teatral del día de hoy y subraya la opción que completa correctamente cada afirmación. Son 6 preguntas. Sé amable, lo que tienes que hacer es comparar. En el texto narrativo se sabe de qué trata la historia, por qué. En el texto teatral se entiende lo que sucede en la historia, por qué. Es decir, un texto es narrativo y otro es teatral. Determina cuál de los dos corresponde, si el texto que trabajamos el día de ayer o el que estamos trabajando el día de hoy, y a partir de ello vas a poder determinar cuál es narrativo y cuál es teatral, y en consecuencia vas a poder responder las 4 preguntas que restan para este último ejercicio. Cuando lo hayas terminado es todo para el día de hoy. Gracias.